Saludos, somos un grupo de chicos de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara, Andrés Eloy Blanco, cursantes de la carrera en Sistemas de Calidad y Ambiente, específicamente en la asignatura Análisis Instrumental. En este caso les estaremos hablando sobre las celdas electroquímicas, las corrientes farádicas y las transferencias de masa en las celdas. Los conformantes de este grupo son Chaparros Glenmar, Chirinos Josangeli, Díaz María, Graterol Winmeris y Torres Joel. Ahora bien, para hablar sobre celdas electroquímicas tenemos que tener en cuenta que la electroquímica es la interrelación que existe entre un sistema eléctrico y un sistema físico, los cuales influyen en un proceso y los mismos se interrelacionan entre sí. Posteriormente, podemos decir que las celdas electroquímicas son aquellas en las cuales la energía procede de una fuente eléctrica y nos genera un proceso químico que no es espontáneo. Estas mismas se clasifican de manera muy general en tres, que son las celdas galvánicas o voltaicas, las celdas electrolíticas y las celdas de combustible. En relación con las partes de las celdas electroquímicas, tenemos que el cánodo, sin importar qué tipo de celda sea, él es un electrodo que posee carga negativa, es decir, que los iones con carga positiva migran hacia él. Él también tiene la característica de que hace el proceso de reducción, porque algunas sustancias ganan electrones. Ahora bien, con el ánodo, que es otra de las partes de las celdas electroquímicas, es el mismo electrodo, pero a diferencia de que él tiene una carga positiva y los iones negativos de otras sustancias migran hasta él y en vez de reducir, oxida las especies que ganan elementos de electrones. Ahora bien, finalizando con las partes de las celdas electrolíticas, tenemos el puente salino. El puente salino básicamente es un tubo que funciona como especie de puente entre las dos celdas. Hace que las reacciones interactúen entre sí, pero no permite la mezcla de las disoluciones que hay en las diferentes celdas. Para desarrollar un poco mejor la idea de qué es una celda electrolítica, tenemos el siguiente ejemplo, en el cual podemos visualizar que hay una pila la cual se va a utilizar para encender el bombillo por reacción química. La reacción química que hay entre las dos sustancias de los dos vasos precipitados, sumergiendo los electrodos y conectándolos al puente salino, nos da una reacción química la cual puede generar electricidad y permitir que el bombillo encienda. Para continuar, explicaré lo que es la conducción de una celda. Las celdas electroquímicas de corriente continua son dispositivos capaces de obtener energía eléctrica a partir de reacciones químicas o bien de producir reacciones químicas a través de introducción de energía eléctrica. Este tipo de conducción está compuesto por dos conductores eléctricos llamados electrodos, cada uno sumergido en una disolución adecuada de electrolito. Para que circule la corriente de una celda a otra son necesarias tres cosas. La primera es que los electrodos se conecten externamente mediante un conductor metálico. La segunda es que las dos disoluciones de electrolito estén en contacto para permitir el movimiento de los iones de una a otra. La tercera, que pueda tener lugar una reacción de transferencia de electrones en cada uno de los dos electrodos. A continuación, lo veremos más gráficamente. La siguiente figura esquematiza una celda electroquímica sencilla. Podemos observarla. Contiene lo que se denomina dos uniones líquidas. Consiste en dos electrodos, como se puede observar acá, estos son los dos electrodos. Uno contiene zinc y el otro cobre, sumergidos en sus respectivas disoluciones de sulfato. El electrodo
sumergido en una solución de sulfato de zinc, que sería el contenedor izquierdo, y el de cobre en una de sulfato de cobre. Ambas disoluciones se unen por un puente salino que consiste en un tubo relleno con una, que sería que se une por un puente salino que consiste en un tubo relleno de una disolución saturada de cloruro de potasio. Se puede emplear otro electrolito. Los extremos de los tubos se tapan con unos tapones porosos que permiten el paso de los iones, pero no de líquido. De esta forma, a través del puente se permite el contacto eléctrico entre las dos celdas y a la vez permanecen aisladas una de la otra. Este tipo de técnicas se utiliza en electropatía con el fin de impedir la degeneración de fibras musculares. Hablando de las características de las corrientes farádicas, tenemos que ellas presentan capacidad de contraer selectivamente la musculatura normalmente inervada, la cual es similar a la contracción muscular. Otra de las características resaltantes de las corrientes farádicas es que permiten múltiples estimulaciones, las cuales se pueden aplicar directamente sobre el músculo o indirectamente sobre el músculo inervado. En la imagen podemos observar la manera de aplicación de este tipo de corrientes, las cuales oscilan una frecuencia de 50 Hz. Dentro de los efectos tenemos los fisiológicos generales y los fisiológicos específicos. Dentro de los generales se encuentra el sensitivo y el efecto motor. Dentro del efecto sensitivo se destaca que está activa sobre la... En los efectos sensitivos tenemos que esta actúa sobre los nervios periféricos, causando una sensación o produciendo una sensación de analgésico, mejorando también la circulación sanguínea. Por otra parte está el efecto motor, el cual se destaca porque se emplea para estimular los músculos inervados, lo cual actúa sobre el sistema nervioso motor. Continuando con los efectos fisiológicos específicos, tenemos que se caracteriza por causar relajación muscular, aumentar el flujo sanguíneo y también actúa sobre el metabolismo. Por otra parte, las técnicas de aplicación de esta corriente farádica se encuentran dos: la técnica monopolar y la técnica bipolar. En la técnica monopolar es aquella en donde el electrodo dispersivo es mayor 10 veces que superior al activo, y en el bipolar es cuando ambos electrodos son del mismo tamaño. Hay aplicaciones específicas que existen dentro de lo que son las corrientes farádicas, y tenemos tres que se destacan: es la longitudinal, la transversal y la tangencial. En la longitudinal se puede colocar en casos de reducción muscular o relajación muscular. En la transversal se utiliza a nivel de los músculos agonista y antagonista. Y por último, la manera tangencial, que se utiliza a nivel de la articulación del cuerpo en general. Por otra parte, explicaré lo que es la transferencia de masas en celda. La transferencia de masas en celda consiste en la diferencia de concentración en una mezcla, cuando un sistema contiene uno o más componentes cuyas concentraciones varían de un punto a otro. Cabe destacar que es la transferencia de masa consiste en que ella está en una concentración más baja y pasa a una concentración más alta. Las características de esta transferencia de masa consiste en transmitir una sustancia de una escala a otra escala molecular. Cuando se pone en contacto dos fases que tienen diferente composición, la sustancia que se difunde abandona el lugar de una región de mayor concentración a otra de baja concentración. El proceso de transferencia de masa consiste en la compresión de los procesos de separación. Entre los procesos de separación tenemos la destilación, absorción, extracción, líquido-líquido y absorción, y entre otras. Entre la clasificación tenemos el mecanismo de transferencia. El mecanismo de transferencia de masa, el cual depende de la dinámica del sistema en que se lleva a cabo. Hay dos modos de transferencia, molecular y convectiva. El sistema molecular es la masa que puede transferirse por medio de movimiento molecular fortuito. En los fluidos, la masa de movimiento individual
de las moléculas debido a una diferencia de concentración. La convectiva es la masa que puede transferirse debido al manifiesto global del fluido. Puede ocurrir que el manifiesto se efectúe en el régimen laminar o el régimen turbulento. Un ejemplo de la transferencia de masa por la ley, se caracteriza por la ley de Fick, en la cual la transferencia de masa puede ocurrir en los líquidos y en los sólidos, al igual que los gases. Otro ejemplo de la transferencia de masa sería que un hielo seco se hace más pequeño con el transcurso del tiempo, ya que sus moléculas de hielo se difunden hacia el aire. Este método es por sólido gaseoso. Es importante mencionar que estos procedimientos se pueden dar en líquido-líquido, sólido gaseoso y gaseoso líquido. La transferencia de masa en este esquema se ve donde la transferencia de masa es convectiva, como se había explicado anteriormente, que ya era conductiva y convectiva. En la convectiva es natural forzada. Y la transferencia difusiva es el gradiente de concentración, o sea, por el flujo de Fick, el flujo Koundé y flujo superficial. Entre estas se encuentran las partes del gradiente de presión, el gradiente de temperatura, el gradiente de campo eléctrico y el gradiente de campo gravitacional. Entre los tipos de las celdas electroquímicas está lo que es la celda electrolítica, que este es un proceso que se utiliza mediante una energía eléctrica que pasa para inducir una reacción redox, que no es espontánea. Se lleva a cabo en las celdas electrolíticas que son impulsadas desde una fuente externa mediante una batería u otra fuente de energía eléctrica, que actúa como una bomba de electrones. Dentro de las características, contiene dos electrones que están en el mismo comportamiento. Hay un solo electrolito y consta de concentraciones y presiones diferentes de las estándares. Dentro del funcionamiento de las celdas electrolíticas, la batería u otra fuente de corriente eléctrica empuja los electrones hacia un cátodo, por lo que este tiene signo negativo, y lo toma el del anodo, por lo que este contiene el signo positivo. En cuanto a las celdas galvánicas, estas también llamadas celdas voltaicas, son dispositivos en el que las transferencias de electrones de la semirreacción de oxidación a la semirreacción reducción, y estas se encuentran en contacto a través de una fuente salina. En cuanto a las características, hay flujo neto de electrones por el circuito externo. Otra de las características es que utilizan una reacción química espontánea para generar electricidad. Y por último, produce dos clases de trabajo: expansión y eléctrico.